hacemos contacto justamente con Ramsés Pech. Él es experto en temas energéticos. Ramsés, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás, Manuel? Buenos Bueno, días. gracias por tomar la llamada. Pues, ¿cómo actualizas al auditorio? Decíamos, este conflicto entre Israel y Hamas, pues también está generando pues gran incertidumbre, gran tensión en los mercados financieros, y hablábamos justamente sobre lo que provoca en los mercados electrónicos en el costo del petróleo. ¿Cómo están en este momento los precios del crudo a nivel internacional, Ramsés? Bueno, como bien comenta, los mercados asiáticos se incrementó más de $3. En Europa no ha subido no más de 80 centavos con el cierre que se tuvo de Asia comparado con la apertura en Europa. Y aquí creo que lo más importante que tenemos que esperar es el posicionamiento. Ya ahorita ya van a empezar a abrir ciertos mercados en Nueva York y en Washington, el posicionamiento que vaya a tener. Ahora que ya hay casi, podemos decir, un 99.9% de que Irán intervino y ayudó al grupo que hizo el ataque a Israel. ¿Esto qué significa? Que hay dos problemas que vamos a tener si es que Estados Unidos entra en forma frontal a ayudar a Israel en una forma bélica y Irán, en este caso, también entra en forma bélica. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener el estrecho de Hormuz, que es el estrecho donde se pasa casi más del 25 hasta un 35% de crudo en forma diaria del mundo, de esto porque los países de estas regiones son los que hacen las exportaciones y tiene que pasar por este estrecho. Irán ya ha cerrado este estrecho y lo que hemos estado observando que si Irán llega a cerrar este estrecho, pudiera incrementar, uno, más de $100 el precio del barril; dos, pues tenemos problemas en cuestión de la logística, y si Estados Unidos en las próximas horas determina que puede sancionar y continuar y reanudar las sanciones que tenía antes de Irán de la exportación de crudo, esto ocasionaría más de 1 millón de barriles fuera del mercado y por eso podríamos tener un precio más de $100. Hay que esperar qué va a hacer Estados Unidos, porque Estados Unidos, acuérdense que cuando sube el precio del barril, se incrementan los precios de la gasolina y al aumentar los precios de la gasolina existe un incremento sobre todo en la inflación. Hoy que Estados Unidos tenía una inflación que tenía del 3, ha tenido un rebote y que está por arriba del 3.7%. Entonces, en las próximas horas va a ser determinante y sobre todo el posicionamiento de Estados Unidos ahora que ya sabe que Irán ayudó a Hamas. Sí, Ramsés, y es que justamente ya se da por hecho, ayer la Casa Blanca anuncia que efectivamente van a desplazar buques y aviones militares a Israel, y también pues van a proporcionar municiones al ejército israelí. Ya algunos medios de comunicación como The Wall Street Journal pues dan prácticamente por cierto que Irán fue quien dotó de todos estos suministros bélicos, de todos estos misiles. Se habla de más de 5,000, entre 5,000 y 7,000 misiles que fueron disparados contra territorio israelí, y que bueno, pues los servicios o pues los servicios de inteligencia, los oficiales de seguridad de Irán, pues habrían sido los que ayudaron a Hamas a planear pues esta incursión de este fin de semana. 8 de la mañana con 17 minutos tiempo del centro de México. Estamos platicando en la línea telefónica con Ramsés Pech, especialista experto en temas energéticos. Y bueno, pues justamente antes de la pausa, Ramsés nos estaba explicando esta situación, ¿no?, del comportamiento de los precios del crudo. Algunos mercados, sobre todo de Asia, que tenían, bueno, pues abrieron con tendencia negativa ante pues esta tensión, este nerviosismo que provoca el conflicto entre Israel y Hamas. Ramsés nos comentaba que, bueno, pues sí, el precio del crudo en Asia se disparó hasta en $3. En Europa fue pues cuestión de centavos. Todo parece indicar que, bueno, pues prácticamente estaría estabilizándose. Sin embargo, Ramsés, bueno, pues esta preocupación, este nerviosismo subsiste o persiste en los mercados financieros a nivel internacional, y bueno, pues depende, ¿no?, de cuánto tiempo se pueda prolongar este conflicto. Bueno, este conflicto que ya tiene muchísimos años, pero con este recrudecimiento que se registra este fin de semana. Sí, Ronald, y lo más importante ahorita son las próximas horas, sobre todo la decisión que vaya a tomar Irán.
Y vuelvo y repito sobre del estrecho de Hormuz, que donde pasa más del 25% por este estrecho de petróleo crudo y que van, que van hacia países del Pacífico, Europa y América del Norte. Entonces, Irán ya ha hecho varios cierres, ha tomado ciertos barcos, hemos visto ciertas cosas que han hecho en cuanto a buques petroleros. Y aquí lo importante de la tensión y la fricción y la incertidumbre que se va a crear va a ser en las próximas horas es cómo se va a manejar ese estrecho, si Estados Unidos va a tratar de intervenir para que se mantenga abierto o va a tener que disminuir el flujo de este tipo de barcos, y esto significa una gran cantidad de petróleo que dejaría de estar moviéndose en los próximos días si es que sucediera lo que comentamos, y esto tendría que automáticamente incrementar el precio del barril, y esto no le conviene a Estados Unidos. El fin de semana ya lo dijo el secretario de Estado, Anthony Blinken, en una entrevista que dio a un medio de comunicación de Estados Unidos, sobre todo lo de la alianza o el acuerdo que tiene Israel con Arabia Saudita. Hemos de recordar que Arabia Saudita es parte importante de los países de la OPEP y también de la OPEP más, y ahora que Arabia Saudita también está en el BRICS, lo que se formó el BRICS más. Entonces yo creo que Estados Unidos es vital e importante que el acuerdo que tenga Israel y Arabia Saudita se cierre, derivado de que como Arabia Saudita controla a la OPEP, y puede ser parte influyente en el BRICS más que se acaba de crear y se va a tener en el 2024. Esto significa que tenemos que ver a un Estados Unidos más activo en cuanto a la cuestión geopolítica, y el inconveniente que tiene Estados Unidos hoy en día va a ser en función de que ya vienen las votaciones y va a ser un punto decisivo, sobre todo para Estados Unidos, sobre todo cómo se va a ver ante el mundo. Hoy vemos a un Estados Unidos que depende mucho del precio del barril, derivado de que influye en su economía, y esto puede depreciar al dólar de frente a otras monedas, pero hay que ver cómo va a estar en estas próximas horas y días el precio del barril, y sobre todo hoy en día, y les digo, yo ahorita me encuentro aquí en Estados Unidos, vimos el fin de semana que bajó 15 centavos el galón de gasolina, y hay que ver ahorita después de las 4 o 5 de la tarde que veamos los posicionamientos, si hay un incremento del precio de la gasolina, y ver también cómo va a cerrar después de todo esto en los próximos días la inflación en Estados Unidos. Perfecto, Ramsés. Oye, pues vamos a pasar, aprovechando que estás vía Zoom. Bueno, pues si me permites también tocar otro tema que pues estalló prácticamente hace dos semanas, en el sentido de que Pemex, el gobierno mexicano a través de Pemex, habría pues enviado crudo mexicano a Cuba. Se habla, algunos medios de comunicación dicen que serían más o menos unos 200 millones de dólares lo que se envió por parte de Pemex hacia este país caribeño. Pues se hablaba de que pues los Estados Unidos no se iban a quedar con los brazos cruzados. Este fin de semana algunos medios también ya dicen que justamente Estados Unidos pues aplica una sanción a Pemex tras el envío de este crudo a Cuba. Dicen que el Exim Bank, esta agencia de crédito para las exportaciones de Estados Unidos, pues decide retirar una línea de crédito de alrededor de 800 millones de dólares a Pemex, justamente por estos envíos de combustible gratis a Cuba en los últimos meses. Ramsés. Sí, y eso que comentas, bueno, firmado ya por la congresista Marielba Salazar, que es de Florida, sobre esto, que mandó una carta, sobre todo comentando al Exim Bank, sobre todo esta cancelación de Pemex, pero yo creo que hay que dejarlo, y lo voy a decir en este siguiente contexto, para entender por qué Cuba hoy en día tiene grandes problemas. A ver, Cuba importa casi 58,000 barriles diarios de Venezuela, y esto es una donación que da en un sentido Venezuela a Cuba, pero ese crudo que está mandando Venezuela tiene un alto contenido de azufre. Esto le está afectando a las refinerías de Cuba para tener el combustible, ya que el 70% de la generación de la electricidad de Cuba es por termoeléctricas, es decir, necesita ya sea combustible de diésel, y esta cantidad de azufre que tiene el crudo, y es muy pesado el que le está llegando, está causando grandes estragos y mantenimientos a la infraestructura eléctrica de Cuba. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Cuba? Bueno, hablar con Rusia para que le mandara un crudo menos cantidad de azufre, y México, al parecer, todavía no está muy bien confirmado porque hay muchas noticias, pues supuestamente lo donó o fue vendido por parte de Pemex. Ese es algo que tenemos que esperar cuál es la realidad, y me voy a separar en estos dos puntos, Juan Manuel. Si México donó por vía a alguna organización
y hubo un acuerdo y un entendimiento entre México y Estados Unidos por las sanciones que se tienen, creo que México podría quedar eximido. Ahora, si Pemex fue obligado a vender y este crudo a Cuba o donó por vía Pemex, ahí va a haber un gran problema, sobre todo para la empresa productiva del Estado, derivado que esta presenta datos a la SEC. Estos son datos sobre su estado financiero, qué vendió, cómo vendió, cuánto fue el costo de producción y todo lo demás. Pemex no está obligado a entregar a la SEC este reporte y es un formato que se llama el 20F y el 6F que entrega cada año y en donde determina todo lo cómo vende y todo lo de crudo. La pregunta aquí es, si Pemex fue obligado o Pemex le dijeron que lo vendiera, entonces ahí hay un problema porque Pemex está dentro del Tratado de Libre Comercio, hay ciertas restricciones de vender crudo a Cuba y México, al firmar un Tratado de Libre Comercio, tiene que estar bajo las condiciones que hoy en día se firmaron en el 2020, donde habían las restricciones, sobre todo de venta de hidrocarburos a la isla. Entonces yo creo que ahorita el problema que tiene es, y hay que cuidar a la empresa productiva del Estado, es Pemex, porque si a Pemex vendió, bueno, va a haber ciertas sanciones, como hemos visto a ciertas compañías privadas que han tenido cierta relación comercial con Cuba, y esto creo que no es bueno para Pemex y le estamos dando más argumentos a las calificadoras, más incertidumbre a la empresa productiva del Estado, y hoy en estos momentos tenemos que cuidar a esta empresa por la situación que tiene financiera y sobre todo las restricciones. Y esto te lo digo porque este ataque a Israel va a originar dos cosas: que Estados Unidos puede incrementar la tasa de interés en los próximos días que estamos esperando, y esto va a incrementar el costo del dinero. Y hoy que Pemex tiene ciertos vencimientos de deudas, la pregunta es si es que el gobierno va a salir a colocar la deuda o Pemex, y si lo hace Pemex ya sabemos que va a ser de más de dos dígitos. Entonces, creo que hay que ver y creo que el gobierno tendría que dar ya el posicionamiento, sí, sobre todo de cómo si fue una donación y fue con Estados Unidos un acuerdo planteado o simplemente fue una decisión unilateral forzando a Pemex a vender este crudo. Pues hay que esperar, Ramsés, pues a que den a conocer las autoridades mexicanas cuál de estas dos pues opciones fue a través de las cuales envió el crudo a Cuba. Ramsés, te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada. Buenos días, que tenga buena semana. Cuídense todos. Gracias, igualmente un abrazo, Ramsés Pech.